Muy bien, muy bien. Hola amigos, bienvenidos. Soy Daniel Alejandro Zamudio, maestro del Servicio Educativo Manantial. Y para mí es un privilegio compartir con ustedes el repaso de la clase anterior, de la clase número 11 acerca del bautismo en agua. Lo recuerda, diga bautismo en agua. Nos basamos en Romanos capítulo 6 versículos 3 al 4, versión TLA. Dice la palabra de Dios, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él. Pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Allí tuvimos la oportunidad de reflexionar. Y esta semana, ¿qué le enseñó ese texto bíblico a usted? Pero también esta semana, ¿qué le enseñó ese texto bíblico sobre su vida? Pero también, ¿cómo aplicó ese texto bíblico a su vida? Fueron las cosas que estuvimos reflexionando. Hablamos de la palabra baptismo o baptisma, porque es la palabra que da origen a bautismo, del griego baptisma. Consiste en el proceso de inmersión, sumersión y emergencia. Viene de bapto, mojar, empapar. Se trata de un mandamiento y un sacramento de identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, que testifica la muerte al pecado y la vida nueva del creyente. Repita esto, por favor. Se trata de un mandamiento y un sacramento. Un mandamiento. Ahora, recordemos el principio. El bautismo me identifica con la muerte y resurrección de Cristo para morir al pecado y nacer a una vida diferente. Aprendimos que es una ordenanza en la perspectiva bíblica. Dijimos que era un mandato o estatuto cuyo cumplimiento refleja el sometimiento del hombre a Dios. Nos basamos en Éxodo 20, donde están los mandamientos de la ley. Allí aparece el bautismo y la cena del Señor. Ahora, algo muy importante, y es que el bautismo el bautismo es un símbolo, simboliza la identificación del creyente con la muerte y la resurrección de Cristo para morir al pecado y nacer a una vida diferente. Cuando hablamos de símbolo, no hablamos que literalmente eso está ocurriendo. Estamos diciendo que nos identificamos con la muerte de Cristo. Estuvimos hablando acerca de los propósitos del bautismo, que es, uno, dar testimonio de la fe del creyente; dos, simbolizar el lavamiento de los pecados, vuelve la palabra simbolizar; número tres, simbolizar que morimos a la vida antigua y al pecado; número cuatro, demostrar la resurrección a una vida nueva y abundante. Y también estuvimos hablando acerca de las razones para ser bautizados. Número uno, porque tenemos el mejor ejemplo a seguir. ¿De quién? El ejemplo de Jesús, que también fue bautizado en agua. Número dos, porque se trata de un mandato y debemos obedecerlo. Usted es una persona obediente. Diga, yo soy una persona obediente, claro. Número tres, porque el bautismo nos identifica con el cuerpo de Cristo, es decir, con la iglesia. Número cuatro, porque el bautismo nos levanta a una nueva vida. Cuando nos bautizamos, somos levantados a una nueva vida. Ahora, ¿quiénes deben ser bautizados? Estuvimos hablando acerca de quiénes deben ser bautizados. Número uno, los que se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor Jesús en su corazón en calidad de Señor y Salvador. Usted lo recibió, usted debe ser bautizado. Número dos, los que escuchan la palabra de Dios y la reciben en su corazón. Usted, cuando está en esta clase, está recibiendo la palabra de Dios y la guarda en su corazón. Número tres, los que deciden creer. Usted le creyó al Señor, por eso está aquí en esta clase, lo felicito. Y número cuatro,
Los que hacen discípulos, cuando usted salga de este camino hacia la libertad, usted va a replicar esto que está aprendiendo en otras personas. Formas de bautismo por inmersión, donde el cuerpo es sumergido en el agua. Y número 2, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, recuerde que hablábamos de el bautismo, morir para vivir. Entonces, de esta manera recordamos la clase anterior, la clase número 11. Y ahora entramos a la clase número 12. Bienvenidos a la clase número 12, titulada La Cena del Señor. La Cena del Señor. Muy bien. Esta clase gira en torno a este versículo y está basada en este versículo. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Está basada en la versión Reina Valera del año 1960. Entonces, le invito para que abra su Biblia y la busque también en el celular o en su computador y la pueda leer conmigo. Dice la palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a reflexionar en ese versículo. ¿Y qué vamos a reflexionar? ¿Qué vamos a reflexionar? 3 cosas. 1. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? 2. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Y 3. ¿Cómo puedo aplicar este texto bíblico en mi vida? Tómese estos segundos para meditar. Tómese estos segundos para pensar. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? ¿Y cómo puedo aplicar este texto bíblico en mi vida? Muy bien, espero que haya meditado, que haya escrito, que haya llenado ahí en la hoja correspondiente esto que acabamos de reflexionar. Ahora hablando acerca de la Cena del Señor. La Cena del Señor es el nombre bíblico dado al momento de comunión establecido ¿por quién? Por Jesús, como ordenanza, por medio de los elementos simbólicos de el pan y el vino. ¿Recuerda la palabra? Elementos simbólicos de el pan y el vino. El cuerpo y la sangre de Jesús representados en estos elementos nos recuerdan el precio pagado para librarnos de la esclavitud y condenación del pecado y darnos vida nueva. Tenga presente este principio. La participación en la cena del Señor es señal del pacto que tengo con Jesús y con su iglesia. Se lo repito. La participación en la cena del Señor es señal del pacto que tengo con Jesús y con su iglesia. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? Como lo dijimos anteriormente, es una ordenanza que representa la muerte de Jesús. Me recuerda que he sido salvo, sano y santo por la gracia del Señor. Pero además, es señal de que espero su regreso para celebrar juntos las bodas del Cordero. Entonces se trata de una ordenanza que representa la muerte de Jesús. ¿Se da cuenta? Ordenanza que representa la muerte de Jesús. Me recuerda que he sido salvo.
Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, estamos participando de una ordenanza que representa la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para recordarnos que hemos sido salvos. Cada vez que tomamos de la copa y comemos del pan, decimos, Señor, tú en la cruz del Calvario moriste molido por mis pecados y derramaste hasta la última gota de sangre. Cada vez que lo hacemos, estamos recordando eso. Cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos recordando que un día celebraremos juntos las bodas del Cordero. ¿Y dónde va a pasar eso? En la eternidad. Ahora, hay tres tiempos que marcan la cena del Señor. En el antiguo pacto, diga por favor, antiguo pacto. Y lo encontramos en Éxodo capítulo 12, el antiguo pacto, los versículos 1 al 28. No vamos a buscar o no vamos a leer todos los versículos porque son muchos, son 28 versículos, pero mire que allí la Biblia está hablando acerca de un pacto, un antiguo pacto. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y usted lo puede leer en su casa. Entonces, allí la palabra nos habla acerca de un pacto. Pero también la Biblia nos habla de un nuevo pacto. Entonces, diga antiguo pacto. Y ahora diga nuevo pacto. El nuevo pacto está en Mateo capítulo 26, versículos 17 al 28. Usted puede apuntar esa cita. Pero también lo encontramos en Primera de Corintios 11, 24 al 26. Recuerde apuntar las citas y leerlas para estudiarlas posteriormente. Pero Primera de Corintios capítulo 11, versículos 24 al 26 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ese es el nuevo pacto. Y número 3, un pacto eterno. Y si hablamos de pacto eterno, estamos hablando de cosas futuras. ¿Y a qué crees que se referirá ese futuro? ¿Dónde crees que tenemos que ir en la Biblia, en la palabra? Vamos a ir al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y allí encontramos el pacto eterno. Y encontramos algo llamado las bodas del Cordero. ¿Recuerdas que en el antiguo pacto, en el primer pacto, encontrábamos que un cordero tenía que ser sacrificado y que esa sangre tenía que ser puesta en los dinteles de las puertas? Y bueno, ya leímos lo que dice Éxodo capítulo 12. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahí están los tres tiempos de la cena del Señor. Antiguo pacto, nuevo pacto y
el pacto eterno que son las bodas del Cordero. Pero las bodas del Cordero tienen en sí propósitos y esos propósitos también los vamos a encontrar en la palabra de Dios. Propósito número 1, escribe ahí, propósito número 1, conmemorar la muerte y resurrección del Señor. Propósito número 1, conmemorar la muerte y resurrección del Señor. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Ya estábamos ahí, entonces no nos movemos mucho. Dice la palabra, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es el ejercicio de recordar. Al Señor le gusta que recordemos su palabra. Al Señor le gusta que nosotros recordemos lo que Él hizo. En estos días difíciles y complicados, usted y yo debemos hacer el ejercicio de recordar lo que Dios hizo antes por nosotros. Y si lo hizo antes por nosotros, ¿por qué no lo hará ahora? Entonces, allí encontramos que el Señor nos está diciendo, acuérdate de lo que hice por ti. Aquí encontramos otro propósito y es fortalecer la comunión y permanencia con el Hijo de Dios. ¿Puedes escribirlo? Fortalecer la comunión y permanencia con el Hijo de Dios. Juan 6:56. Dice la palabra de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Recuerda que estamos hablando de pacto. Recuerda que estamos hablando de ordenanza. Recuerda que estamos hablando de obediencia. Y cuando nosotros tomamos la cena del Señor, nos fortalecemos. Entonces, quiero decirle que cuando llegue el momento de tomar la cena del Señor, o si usted lo puede hacer, entonces usted es fortalecido, su espíritu es fortalecido, porque tiene comunión con el Señor, pero también su cuerpo, pero también su sistema inmunológico se fortalece en el nombre de Jesús. Y volvemos a 1 Corintios 11:26 para decir algo, para decir otro propósito. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, el siguiente propósito es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Usted y yo, cuando tomamos la cena del Señor, anunciamos que el Señor murió, resucitó, pero viene pronto. El Señor murió, resucitó, pero viene pronto por nosotros. Ahora, también tenemos algunos requisitos, porque sé que aquí algunos preguntarán, yo no puedo tomar la cena del Señor. Me han dicho que no puedo hacerlo. Bien, hay algunos requisitos para participar en la cena del Señor. Y aquí quiero aclarar que son requisitos que vienen de los reglamentos propios de las asambleas de Dios. La Iglesia Manantial de Vida Eterna está bajo la cobertura de la denominación que es Asambleas de Dios. Y allí se tienen algunos estatutos que están regidos por la palabra de Dios. Y esos estatutos dicen, por ejemplo, que hay algunos requisitos. Bíblicamente encontramos que examinarse a sí mismo. Volvemos a Corintios, 1 capítulo 11, ahora el versículo 27 y 28. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Esto nos quiere decir que antes de tomar la copa y el pan, debemos examinarnos. Es decir, Señor, he pecado, he hecho lo malo, te he desagradado, ofendí a alguien, no pedí perdón, permití la amargura, he tenido malos pensamientos, he tenido pensamientos de rebeldía, me cuesta sujetarme, no he cerrado ciclos, ofendí a alguien, estaba
conduciendo, estaba por la calle, estaba en la casa y no he pedido perdón, no he cerrado ese ciclo. Entonces tú comienzas a examinarte de manera personal. Tú tienes que examinarte. Tú, a propósito, tienes que detenerte. Por eso, en estas clases te hemos dicho hasta la saciedad. Reflexiona, medita, discierne, piensa con sabiduría, investiga. Entonces, nosotros debemos meditar, pero debemos examinarnos a nosotros mismos antes de tomar la cena del Señor. Pero qué bueno que lo hagamos todos los días, al iniciar el día o al terminar el día. ¿Será que hoy me dejé llevar por mi mal temperamento? ¿Será que hoy las malas palabras afloraron? ¿Malas actitudes afloraron? ¿Será que cuando me hicieron una pregunta en la iglesia o me hicieron una pregunta en el trabajo, tuve la tentación de decir mentiras o las dije y no te pedí perdón a ti, Dios, o no le pedí perdón a quien iba dirigida esa mentira? Tenemos que examinarnos. También hay otro requisito y es discernir el cuerpo del Señor. El primero era examinarnos a nosotros mismos. El segundo, discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11:29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Eso de discernir habla de que usted y yo tenemos que pensar muy bien en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Jesús fue molido por nuestros pecados. Jesús fue machacado por nuestros pecados. Más adelante lo vamos a ver y les voy a hacer el ejemplo del pan. Y el tercer requisito, participar dignamente. Primera de Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Juan 16:13. Si puedes buscarlo ahí, por favor. Juan 16:13. Ya lo tengo, pero tú también lo puedes buscar y lo puedes señalar en tu Biblia. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, versículo 13. Entonces, nosotros tenemos que participar dignamente, es decir, previamente examinarnos, previamente discernir el cuerpo de Cristo y previamente nosotros decirle al Señor, Señor, perdóname porque no he hecho las cosas bien, me he equivocado. Ahora, existen consecuencias de participar indignamente de la cena del Señor. Existen consecuencias. Si puedes decírselo a alguien, se lo puedes decir. Dile, oye, existen consecuencias de participar indignamente de la cena del Señor. Número uno, hacernos culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ya lo vimos a amplitud en 1 Corintios 11:27. Hacernos culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Y número dos, comemos y bebemos nuestra propia condena. Mira lo delicado que es esto. Recuerda que Jesús pagó por nuestros pecados. Primera de Corintios 11:29 al 32. Miremos el versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Es decir, aquellos que comieron indignamente, que nos examinaron, que no discernieron el cuerpo de Cristo, que comieron indignamente. Ellos comieron y bebieron su propia condena. El Señor quitó la maldición de la ruina, la maldición de la enfermedad, de la pobreza. Pero cuando nosotros comemos indignamente, casi que estamos volviendo a echarnos, si me permiten el término, a echarnos toda esa maldición sobre nosotros mismos. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, mis estimados amigos, hoy tenemos una
alta responsabilidad. Tenemos una alta responsabilidad y es el acercarnos al Señor de manera digna. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Y por un momento vas a despejar lo que tengas ahí en la mesa, en el lugar donde estás. Vas a meterte con Dios en estos momentos. Y permite entonces que esta palabra que hemos aprendido, esta palabra que hoy ha llegado a nuestra vida, permite que hoy esta palabra también sea metiéndose en nuestros huesos, sea metiéndose en nuestra mente y en todo nuestro ser. Y voy a hacer un ejemplo para que te quede a ti bien marcado. Hemos hablado de el elemento simbólico que es el pan, que representa el cuerpo del Señor Jesús, herido y molido por nuestros pecados, quien fue castigado por nuestra paz, cuyas llagas nos curan y libera nuestra vida. Y dice la palabra en Isaías capítulo 53. Puedes buscar Isaías capítulo 53. Yo sé que muchas veces lo has visto, lo has escuchado, pero dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, amigos, este pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido, pero que además fue molido. Ahora, el vino es el elemento simbólico que representa la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto derramada en la cruz para remisión de los pecados, para darnos vida eterna. Entonces, hoy usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Hoy usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Y es que por unos instantes usted va a pensar en que este pan es el cuerpo de Cristo. Usted va a pensar que este pan es el cuerpo de Cristo. Mire, el cuerpo de Cristo no solamente fue traspasado, horadado por los clavos en el madero, también fue despedazado, pero además fue molido, además fue triturado. Eso es lo que quiere decir la palabra, que el cuerpo de Cristo fue triturado, que el cuerpo de Cristo fue molido por nosotros. Y usted hoy puede pensar que ese cuerpo que fue triturado, ese cuerpo que fue molido, que el Señor pagó ese precio en la cruz del Calvario, ese precio tiene una razón de ser y es usted. Hoy aquí yo tengo este vino. Tuvo que pasar un proceso. Uvas tuvieron que ser molidas para que surgiera este vino. Pero hoy el Señor quiere decirte a través de este ejemplo, quiere decirte que Él murió por ti y por todos tus pecados. Y hoy el Señor te dice, te hago libre una vez más. Y hoy el Señor te dice, quiero vivir eternamente contigo. La cena del Señor es un pacto. Por ello, en el nombre de Jesús, hoy puedo decir que Él te hace libre. Puedes levantar ahí tus manos y decir, Señor, tú me haces libre. Yo soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Soy libre.
En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Dale gracias. Dale gracias por su sangre. Dale gracias por su cuerpo molido en la cruz del Calvario. Dale gracias. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Hoy te damos gracias porque este pan representa tu cuerpo y fue molido en la cruz. Te damos las gracias y te damos las gracias por la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario. Te pido por favor que si hay alguna persona enferma, ahora tú le toques y ahora tú le sanes en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis queridos amigos, así hemos concluido esta clase maravillosa y hay una tarea que le queda a usted. Número 1, usted recuerde los tiempos, los 3 tiempos. ¿Recuerdan los 3 tiempos acerca de los pactos? Muy bien. Entonces recuerde esos 3 tiempos de la cena del Señor. Usted decida participar de la cena del Señor. Por eso está estudiando acá. Y arregle su vida. Lo que tenga que arreglar, arréglelo para que la pueda tomar dignamente. Y vamos a realizar para la próxima clase un juego de tarjetas. Es decir, usted... Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar nuestras cartillas, por favor. Vamos a prender nuestras cámaras. Por favor, vamos a tomar nuestra cartilla. A ver, todos estamos ahí. Muchas gracias, Andresito. Dios le bendiga. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a tomar nuestra cartilla y vamos a colaborarles hoy con dudas, algo que no hayan entendido, y vamos a ubicarnos en la clase número 12, la cena del Señor. Vimos el versículo clave, la palabra al principio. ¿Dudas, por favor? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Alguien que me diga qué fue lo que más se entendió en la clase. Entonces, todos entendieron. A ver, Profe, diga su merced. que la señal del Señor es como ese pacto que yo tengo con Él, sí, con Jesús. Es como ese pacto, sí, que yo tengo mutuamente con Él. Sí, eso es un pacto donde recordamos que un día vamos a estar con ellos, vamos a estar con Él en la eternidad. Entonces, es esa señal de que nos estamos preparando, ¿no? Que somos del pueblo de Él. Cuando andábamos en el mundo, entonces nos identificábamos con el enemigo bailando, fumando, tomando, rumbeando. Pero como ahora somos de Cristo, hacemos las cosas que Cristo quiere que hagamos. Por eso entonces ya a la cena del Señor me identifico con Él en su muerte, en su resurrección y me preparo para esa vida eterna con Él. Entonces vamos a ubicarnos en la página 171. Por favor, Andresito, me hace un favor, me ayuda a trabajar esa página con ellos. Listo, pues. Entonces vamos a ir a la página 171. Y ahí vamos a resolver las preguntas de reflexión, ¿listo? Entonces vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, ¿listo?
Y usted le va a dar, igual que siempre hacemos, unos minuticos para que usted responda las preguntas y ahorita las socializamos, ¿listo? Entonces, recordando que nuestro principio es la participación en la cena del Señor, es una señal de pacto que tengo con Jesús y con su iglesia. Entonces, usted debe proyectarse a que eh, después del bautismo, mantenernos en santidad para poder participar de la cena del Señor. Amén. Y vamos a leer el versículo y dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beban de nuevo, aunque lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Listo? Entonces ahí vamos a responder las preguntas que nos hacen. Y es que nos enseña el texto bíblico sobre Dios. Y de hecho el pastor ahorita lo explicaba muy bien ahí en el ejemplo. Cuando amasaba el pan, cuando lo trituraba. Entonces ahí vamos a pensar en eso. Discernir ese cuerpo de Cristo. ¿Listo? ¿Qué relación tiene con esto que nos está diciendo Jesús? La segunda, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Porque ahí, en ese contexto de ese versículo, Jesús le está hablando a los discípulos, les está explicando a los discípulos. ¿Listo? Entonces, vamos a resolverlo ahí. Me hizo dar como algo ese pan cuando el pastor lo cogió y lo trituraba, ¿no? Yo no sé qué sentirían los alumnos, pero a mí me hizo, casi se me agua el ojo. Así es. Se los voy a leer en otra versión, por si de pronto en esta no les queda muy claro, se los voy a leer con palabras más comunes. Dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo. No volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Listo? Entonces respondamos esas preguntas ahí. Yo tengo como una duda. Dale, Natalie, cuéntanos. En esta última partecita donde dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto. Bueno, ahí no entiendo. Ok, entonces te pongo en contexto. Cuando Jesús está hablando, este versículo es en la última cena, ¿sí? Entonces, de pronto tú has escuchado que hay un cuadro que hizo Leonardo da Vinci de la última cena, ¿sí? Se llama Ujú. la última cena precisamente porque es antes de la crucifixión, ¿sí? Entonces, en la Biblia relata que salen de esa cena y ahí empieza, pues, el tema todo de cuando capturan a Jesús y demás. Él dice que no lo va a volver a ver porque él ya sabía que de ahí ya iba para la cruz directo. Pero él nos está haciendo una promesa de que él va a resucitar, va a ir al cielo a preparar un sitio para nosotros y va a volver por nosotros. Y lo que hablaba el pastor en Apocalipsis 19, que las bodas del Cordero. ¿M? Entonces, esas bodas de Cordero son una promesa a futuro de que vamos a compartir mesa nuevamente con él, va a haber una nueva cena en esa boda y ahí es cuando se refiere a que lo va a beber el nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Eso es lo que hace referencia y cuando Jesús venga por nosotros nos va a llevar a esa mesa que está preparando. Entonces por eso dice beber lo nuevo, porque todas las cosas serán hechas nuevas. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Listo. Entonces vamos a reflexionar las primeras preguntas.
Dice que me enseña este texto bíblico sobre Dios, puntualmente. ¿Alguien que nos quiera compartir lo que escribió, lo que respondió? Yo, Dale, Mariana, cuéntanos. la primera, ¿sí? Sí, la primera. Que cuando Jesús dio el vino, perdón, eh, que cuando Jesús le dio el pan, que cuando Jesús le dio el pan y el vino a sus discípulos, fue por el pacto que él fue a hacer por nosotros, morir, eso, una demostración que él hizo por nuestros pecados, para liberarnos de nuestros pecados. Muy bien, entonces digamos que ahí podríamos eh, verlo como el sacrificio de Jesús, ¿cierto? Representado en ese símbolo. Entonces, ¿qué nos enseña ese texto sobre Dios? Lo que decía Mariana. Les estaba mostrando el pacto de lo que él iba a hacer relacionado con nosotros, perdonar nuestros pecados. Y eso habla de que Dios es un Dios que perdona, es un Dios que entrega más allá de lo que pudiéramos imaginar por estar con nosotros, por salvarnos, porque nosotros estemos bien. Amén. La segunda, ¿quién me comparte la segunda? ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? ¿Nadie? Sandra, o Lady, o Lisette, o Natalie. ¿Quién más está por ahí? Dana, o Daniela. Buenas noches. Hola, Sandra. Dinos. Eh, el cuerpo y la sangre, o sea, son simbolizados por el pan y el vino. Sí. ¿Y cómo Ese es el relacionas? pacto del Señor Jesucristo, Ok. ¿Y cómo relacionas entregando su vida. esa escena en la que el Señor nos habla del nuevo pacto con tu vida? ¿Qué puedes identificar de ti ahí? Cuando pues yo recibo esto, tengo derecho a la vida eterna, a la promesa que Él ha hecho para nosotros. Exactamente. Muy bien. Ese símbolo, de hecho, usted ha escuchado la expresión cuando de pronto en la iglesia han dado la cena. Leen un pasaje muy común, es, hagan esto en memoria de mí, ¿cierto? Que es lo que dice Jesús como instrucción, siempre hagan esto en memoria de mí. ¿Y por qué en memoria de Él? Porque Él nos está recordando un sacrificio que ya hizo, pero también nos está recordando ese pacto, ese nuevo pacto que vendrá a cumplirse más adelante. Entonces, nos debe dar fuerzas, nos debe llenar de esperanza, nos debe llenar de fe. Muchas veces cuando estamos agotados, cansados, afligidos, perdemos la esperanza, se nos va la fe y dejamos de creer en las promesas de Dios. Pero esta cena, este símbolo, nos recuerda y nos ayuda a permanecer, nos hace caer en cuenta del por qué estamos siguiendo a Jesús. ¿Amén? Entonces, ese símbolo es muy importante. Muy bien. ¿Y cómo podemos poner acá este texto bíblico en nuestra vida? De que el pastor nos habló de unos requisitos, de que había que participar de la cena dignamente, ¿cierto? Y de que habían unos beneficios. Entonces, eh, con respecto a eso, ¿usted cómo podría poner en práctica lo que ese texto bíblico dice? ¿Cómo podría usted mantenerse en esa participación de la cena del Señor? bueno.
Entonces ya quedamos al día con esa página, Yo no. ¿no? Ah, hola señorita, buenas noches. Bueno, entonces vamos a ir a la, a esa misma página 171 y vamos a definir con nuestras propias palabras la palabra clave. Y la palabra clave era la cena del Señor. Alguien, por favor, que nos ayude, ¿qué escribiría en eso con sus propias palabras? Para que nos dé una idea a todos y todos la escribamos. A ver, tocará escoger, toca que Andresito me ayude escogiendo la persona para que no perdamos tiempo y trabajemos hoy bien en esa cartilla. Listo, entonces si quieres, Lady, ayúdanos con esa palabra clave, por favor. Qué pena, es que acabo de llegar a la casa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Perdón? Es escribir la palabra clave en sus propias palabras. Si la palabra clave es la cena del Señor que dice que es un nombre bíblico dado al momento de comunión, ¿sí? Establecido por Jesús como ordenanza por medio de los elementos simbólicos del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesús representados en estos elementos nos recuerda el precio pagado para librarnos de la esclavitud y condenación del pecado y darnos vida nueva. En nuestras propias palabras, ¿qué escribiríamos? Mm, Mis propias palabras. Su merced, ¿qué dirían sus propias palabras que es la cena del Señor? A ver, algo otra persona que dé una definición con sus propias palabras. O doy la mía. Yo tengo acá con mis propias palabras la palabra clave. Dice la cena del Señor, acto por el cual se involucran dos elementos, el pan y el vino, donde nos preparamos para hacerlo en la eternidad. Porque recuerde que vamos a tomar, el Señor prometió tomar la cena con nosotros, nuevamente, pero en la eternidad. Entonces, vamos llenando ahí, por favor, porque esas cartillas las vamos a recoger, pero llenas. Recuerden que es una nota. A ver, alguien que me lea lo que escribió. ¿Qué página, profe? Qué pena. Esa la tenemos en la página 171, donde hicimos la reflexión. Allá abajito dice palabra clave. Escriba con sus propias palabras la palabra clave. A ver quién más participen, por favor. A ver, Daniel Linares, por favor, me comparte esta parte que escribiste. Daniel. A ver quién más hay por ahí, como que no están llenando la cartilla. Bueno, pasemos a la página 172 entonces. Expliquen en sus propias palabras qué es la cena del Señor. Recuerden que es un sacramento. Recuerden que lo empezamos a tomar después del bautismo. Bueno, yo quiero decir algo. Sí, diga. Bueno, lo que yo puse aquí. Esto, digamos, es recordar el pacto cada vez que tomamos la cena. Y antes debemos examinarnos cómo estamos para poder recibirla, porque si no estamos bien en todos los aspectos, como digamos con problemas con alguien, entonces tomamos eso como
es que no me acuerdo bien la partecita, pero que, o sea, haciéndolo de esa forma, somos como culpables Ah, sí, de la muerte. indignamente. Indignamente la palabra. Eso. Ajá. Eso es lo que tengo Bueno. ahí. Bueno, entonces allá abajo ahí unos dice los tiempos de la cena del Señor. Completa el siguiente cuadro, hacen la información de las citas bíblicas. El primer tiempo que habló el pastor fue el antiguo pacto. Y ahí hablamos de la Pascua, que es el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 28, que los invito a leerla. Y el motivo de la celebración era la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces escriban ahí en ese cuadrito, por favor, salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Listo? Bueno, entonces el nuevo pacto, el evento de celebración fue la cena del Señor. Y en ese nuevo pacto es donde entramos a participar de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y el aviso de, de una vida eterna con Él. Mateo, a leer Mateo 28, 26, 17. Entonces vamos a escribir ahí que es por la remisión de pecados. Remisión de pecados. Y las bodas del Cordero son el pacto eterno. Es donde tomaremos la cena con Él por la eternidad y estaremos en la eternidad con Él. De la tomaremos con Él. Tomaremos con Él. Tomaremos con Él y ahí es donde van a suceder las bodas del Cordero, ¿no? Que nos vamos a casar con el libertador. Todos están llenando esa parte, por favor. ¿Cuál? Qué pena. Están llenando la página 172. Bueno, Sí, los señor. veo como muy callados. Vamos a llenar la página 173. Y esta así rapidito, vamos a empezar en orden. A ver, Daniela Ocampo, por favor. Propósitos de la Cena del Señor. Uno de los propósitos.
Entonces, para que aprendamos a llenar la cartilla, nos devolvemos rápido y buscamos los propósitos de la cena del Señor. Dígame uno nomás. Daniela Ocampo. Daniel Ocampo también se fue Daniel. Andrés, ¿qué otra persona tienes tú ahí en el computador que esté conectado? Uno de los propósitos de la Cena del Señor es conmemorar la muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que tienen que colocar ahí. Por favor, llénenlo de una vez. Y verá que se dan con la cartilla llena para la clase y evitan estar haciendo tareas entre semana. A ver, Andresito, otra persona ahí que conteste otro propósito de la cena, según Juan 6:56. Fortalece la comunión y permanencia con el de Dios. Ajá, muy bien, muy bien. A ver, los niños Linares, ¿qué pasaría? ¿Se desconectaron? ¿O están ahí? Venga, ¿quién más está por acá? Lady Paula Sánchez. Otro propósito de la cena según 1 Corintios 11:26. 2 Corintios 11:26. Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Ajá, eso es lo que estamos escribiendo ahí. Vayan colocando eso y verá que no les queda tanta tarea. Lección. Propósito del Señor. Yo tengo una. Dime. Encarnación y cristiano. Dice que nos ofrece la oportunidad de meditar y reflexionar con gratitud a la vida. ¿Con gratitud a la vida o con gratitud a Dios? Con gratitud a Dios, perdóname. Sí, porque la nueva era está implantando esa enseñanza. Le damos las gracias a la tierra, al universo, a la vida, pero no se está diciendo que le damos gracias primeramente a Dios. Entonces, bíblicamente es primero a Dios. Sí, ahí está bien, pero entonces serían las que tenemos en la cartilla para que, porque es que yo quiero que ustedes entiendan que el llenar esa cartilla es importante porque ahí van a estar las respuestas que van a salir en el examen. Entonces, por eso es bueno que lo que decía el pastor, reflexionemos, razonemos, examinemos y escribamos para que tengamos lo que vamos a hacer. En el cuarto punto hay un trabajo que se dice requisitos para participar en la Cena del Señor. Según 1 Corintios 11:27 al 28, a ver, una persona, Lisset está por ahí, por favor. José Alberto Olivero, ¿ya llegó? Sandra Meneses. A ver. El primer requisito de la cena del Señor es examinarse a sí mismo. Eso, ahí explicaba el pastor muy bien, ¿no? Si no he pedido perdón, ofendí a alguien, con mi carro mojé a alguien. Son tantas cosas por las que me voy a examinar, cosas pequeñas. El salmista dijo, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque a veces dejamos a la persona herida, dolida y nosotros nos vamos y no pasa nada. Entonces, por eso nuestra oración debemos de interceder también por eso. Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y ahí en esa oración el Señor dice, pues usted ofendió a fulano y lo dejó allá. Y yo, ay, ¿verdad? Y uno cae en cuenta, usted se lo encuentra después a la persona y se ve. Y está disgustado sin saber por qué, fue porque la vez pasada le dije algo que lo dejó mal. Entonces, ahí también son cosas que nos invitan a examinarnos a nosotros mismos. Otro requisito para participar de la cena del Señor. Discernir el cuerpo del Señor. Sí, discernir por qué lo estamos tomando y para qué lo estamos tomando, ¿no? Eso no tomándolo por tomándolo. Y otro requisito que está en 1 Corintios 11:28. Participar dignamente. Participar dignamente. Indignamente sería que yo andando en pecado vaya y me tome la cena del Señor por quedar bien con mi líder, con mi anfitrión, con mi pastor. No, yo lo que tengo que quedar bien es de Dios. Entonces, estoy indignamente, no me la puedo tomar.
no me la tomo, aunque el texto bíblico en el cual el apóstol Pablo nos habla de la cena del Señor, habla de que es mejor tomarla. Por eso es que es mejor ir en arrepentimiento, es examinarnos y pedir perdón y hacer todo lo posible para podernosla tomar, porque la invitación que hace el apóstol Pablo dice es que en lo posible es que la tomemos. Entonces, pero si ya es muy fuerte la cuestión, entonces no tománosla indignamente. Bueno, vamos a ver las consecuencias de participar indignamente de la cena del Señor. A ver, Lisset no contesta, hace rato no la veo por ahí. Mariana Lisset González ya participó. Yo, profe, yo. Dime, hijo, dime. Consecuencias de participar indignamente de la cena del Señor, ¿cierto? Sí, señor, sí. Comemos y bebemos nuestra propia condena. Comemos y bebemos nuestra propia condena según Primera de Corintios 11, 29, 32. Y hay otra ahí, en Primera de Corintios 11, 27. Hacernos culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, al hacernos, nos estamos haciendo culpables ¿de qué? De que lo mandamos latigar, lo escupamos, le traspasamos la espada, todo eso por tomarla indignamente. ¿Qué sería indignamente? Estar adulterando, fornicando, estar mintiendo, estar diciendo groserías, estar teniendo relaciones con personas del mismo sexo, estar robando, estar bebiendo, estar haciendo obras de la carne. Entonces eso sería ir a y me la tomo pues por quedar bien, pero no. Entonces eso sería indignamente. Deseo saber alguna pregunta en especial porque voy a pasar a unos anuncios que les tengo. ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo, A ver, no es sobre la clase. dime. Profe, ¿hasta cuándo el plazo para las inscripciones? Bueno, ya para allá voy. Yo estaba esperando alguna pregunta de la clase, pero por lo que veo, quedó bien explicada entonces. Bueno, vamos a ver estos anuncios. Deseo saber quiénes son de Bosa. O sea, ¿hay alguno que no sea la localidad de Bosa? Que me lo haga saber. ¿Todos son de Bosa? Bueno, las personas que van para encuentro, ya deben de haber pagado su encuentro. Tenemos dos encuentros, del 19 y 26 de noviembre lo tenemos presencial en calle 13 de 7 a 12 del día. Y el virtual va a ser el 3 y 4 de diciembre. También lo tienen que pagar en efectivo, con la referencia 110, con el convenio 110780. Tiene un costo de 35.000 pesos. Para las personas que se van a bautizar, deben de alistar 18.900 que vale una camiseta. Para los hombres azul, para las mujeres rosado. Solo para los que van a bajar a las aguas, porque anteriormente nos daban una bata blanca, pero ya no. Después del COVID ya quitamos eso, va a cada uno a adquirir su camiseta. Para las personas que se van a bautizar, deben de alistar 2 fotos tipo cédula y alistar su cartilla y alistarse para una entrevista. Después de este nivel viene un examen, viene una entrevista y viene la recolección el haber ido al encuentro, y ahí sí vienen los documentos para poder bajar a las aguas. Entonces, mañana estaré preguntando si hay cupos, porque esos cupos son rapados. La niña que me estaba preguntando, Mariana González, ¿a cuál vas a ir? Presencial. A mí me dijeron que los dos al 16, 19 y al 26. Sí, tiene que ir al encuentro presencial, que es el 19 y 26 de noviembre. Para eso tuvo que ya haber pagado. ¿Ya canceló? No, señora. No, mañana le averiguo a ver si todavía hay cupos, porque esos cupos son rapados. Recuerde que los que ya pagaron el cupo tienen que suscribirse en el link que les envié qué día para que sienten el encuentro. Es como en la universidad, usted se matricula y va y sienta matrícula. Es igual aquí.
Usted paga en efecto y va y sienta su encuentro para que sea apartado su puesto. Entonces, mañana averiguo si todavía hay presencial. Virtual, sí creo que hay, pero presencial estaban rapaditos los cupos. ¿Alguna otra Profe, pregunta? otra pregunta. Dime. ¿Nosotros hacemos el examen y de ahí vamos a bautizarnos o cómo? Sí, van al examen y lo que les dije, una entrevista, porque en la entrevista salen muchas cositas por las cuales a veces no pueden bajar a las aguas. ¿Y Ejemplo, cuándo pasó sería? una joven, una señora que me dijo que vivía sola, que vivía sola, que vivía sola. En la entrevista, hablando con ella y fuimos a orar por ella, el Espíritu Santo nos reveló que ella nos está diciendo mentiras hasta que confesó que ella tenía relaciones con un señor y ya está casado. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, como no pueden bajar a las aguas así, necesitamos esa entrevista. Y el Señor Espíritu Santo nos revela lo que hay ahí guardadito. Entonces, por eso es Profe, necesario que esa es personal, esa entrevista. ¿y sería que día el mismo que nos toca ir, el 19? No, eso es anterior. Eso se hace con anticipación. Como estamos hasta ahorita en la clase número 12 y son 17, faltan 5 clases. En estas 5 clases se va a definir el día que vamos a entregar fotos, el día que vamos a hacer el examen, el día que vamos a entregar nuestra cartilla y nos vamos a listar para el encuentro. Entonces Bueno, ya usted cómo van a ir los que se matricularon ya para el del 19 y 26, ya saben. Pero en ese trayecto es que se hace todo ese trabajo con ustedes. Entonces, tranquilos que los estamos teniendo al día. Yo, información que me han dado en la iglesia, se las he transmitido por medio del WhatsApp. Bueno, vamos a cerrar esta noche. Vamos a orar. profe, Dime. profe, yo tengo una pregunta. ¿Será que yo sí me puedo bautizar después de tantas fallas por mi enfermedad? Yo solo hablé personalmente contigo. Déjame que vamos a hablarlo con Florecita o con el pastor, porque Flor creo que Tica se va de licencia. Pero déjame que yo pueda hablar con el pastor. Es que él está en Radio Lluvia y no pudimos hablar eso hoy porque yo necesitaba que le sacara esas dudas. Pero con su merced ya tuvimos una charla por el interno y ya lo que te dije, eso va a ser. Su merced tranquila, que yo sé que lo tuyo fue una cosa difícil. Entonces, su merced tranquila. Profe, una cosita. Sí, Andrés. Daniela pues, me ha dicho que tenía un testimonio para contarnos, pues, del proceso que ha vivido. Entonces, ya en estos últimos minuticos que nos resuma en ese testimonio, no sé. Sí, por favor, Perdón, Andresito, ya disculpen. que me acordó eso, y su merced cierre con una oración, por favor, y quedamos despedidos. Listo. Quedan invitados cordialmente para la próxima clase. Mariana, ¿ibas a Su preguntar merced, algo? qué pena. Dime. Sí, perdón, yo soy la mamita de Mariana. Es que quiero saber si aún hay cupos para el encuentro. Mariana me dice que no. No, le he dicho que no. Lo que pasa es que son muy, muy, muy solicitados esos. Me dejan para el día de mañana, yo les escribo la razón mañana. ¿O Andrés Ah, tiene sí, algún pues yo informe sobre eso? No, pues todavía no nos han dicho que no. no hay más cupos. Ellos nos avisan. Entonces, Sí, por No, ellos ahora, nos avisan, pero pero no se hacerlos les nos han supone pronto. que avisado. están haciendo, disculpa, que están haciendo el discipulado, pues que tienen el cupo ahí asegurado. Por mi parte, obvio que sí la quiero llevar, Ah, no, sí, pero claro. no sabía Sí, pues, que tocaba apartar el cupo porque no habían. ¿Cómo así? Sí, es que, ¿qué pasa? Como es un encuentro presencial y va a ser en un recinto, pues precisamente los cupos son limitados, ¿sí? Entonces, Sí. ahí está la cuestión. Como pues el tema ¿Y del si no COVID y sería todo, virtual? dime. ¿Y si no sería virtual? Exacto, o sea, ya este año es el último encuentro presencial, ¿sí? Que pues, Ah, ya. cuál es la ventaja? Que pues hay un tiempo de administración, oran Ah, por las personas, sí, entonces eso es lo bonito, ¿sí? Virtual obviamente sí, se hace igual, pero pues digamos que la gente prefiere estar allá porque es un tiempo claro. apartado. Entonces es más por eso. Sí. Y pues por lo mismo es que son rapados, o sea, son súper, se van muy rápido. Entonces Bueno, aprovechando que están bueno. en quincena, apartarlo rapidito para de una vez estar listos. Bueno, listo. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, bueno, sí, señor. Listo, Daniela. Discúlpame, si no se puede en esta oportunidad presencial, ¿viene otra más adelante No, ya o cómo sería? por calendario, si no estoy mal, ya el que sigue es el que dijo la profe en diciembre, virtual. el Pero virtual. sí, ya no creo que hagan más presenciales este año, ya nos tocaría hasta el otro año.
Sí, el virtual que Pero viene es para cerrar con broche de oro, que los que están en este discipulado no vayan a presencial, vayan al virtual y puedan bautizarse antes de terminar el año. ¿y los que no se pueda este año tienen posibilidad el otro año de bautizarse o cómo sería? Sí, Claro. este curso tiene validez un año. ¿Listo? Gracias, bueno, muy amable. Sí. Listo. Listo, Daniela. Entonces, si quieres, cuéntanos tu testimonio y cerramos la clase, ¿vale? Bueno, buenas noches para todos. Mi, tes- ¿Puso la cámara? mi, mi testimonio es que yo vengo de un proceso de una enfermedad que pues fue me dio una crisis de epilepsia y estuve intubada con traqueostomía y de eso me dio neumonía y me hicieron cirugía del tórax y hoy que tuve cita médica, el doctor de neumología nos contaba que yo estaba de milagros porque me dio un derrame pulmonar en los pulmones y que, y que con un, ¿cómo se dice? Un deterioro con un deterioro de huesos porque los pulmones se me inflamaron y él nos contaba que casi pues yo me iba y que de milagros estaba aquí. Aquí estoy porque Dios me dio otra oportunidad y yo estoy muy agradecida con Él porque Él me ayudó a salir adelante y por todas las oraciones que cada uno de ustedes me ayudaron, porque si no fuera por Él y si no fuera por muchas cosas que Él me demostró y que Él es capaz de demostrarnos a cada uno, yo no estuviera en este mundo si no fuera por Él. Amén. Bueno, nos alegra mucho, Daniela, poder compartir contigo, poder saber que estás mejor. Realmente, pues yo he sido testigo de todo el proceso que ha tenido que pasar Daniela y verla ya, pues después de unos días de cirugía, pero ya verla mejor, porque pues antes no podía casi que ni hablar claro, le costaba respirar. Y pues de pronto ustedes han escuchado alguna vez, pero ella es atleta, ¿no? Ella es atleta paralímpica, ha estado en Juegos Nacionales, ¿sí? Y pues en esta situación pues es un poco complicado el proceso que ya está pasando porque ha tenido que dejar de entrenar y todo. Pero pues Dios es soberano en su voluntad y si la está sacando de este proceso en victoria es porque algo mayor tiene para ella. Entonces vamos a orar, vamos a terminar la clase y vamos a darle la gloria al Señor. Padre Santo, Señor Jesús, hoy estamos delante de ti, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque nos has permitido tener hoy esta clase, Señor, en la que nos enseñas lo que es discernir tu cuerpo, lo que es participar de aquel pacto, Señor, que renovaste, Señor, del cual nos has hecho miembros de tu reino, Señor, y también de la esperanza que estamos con gozo, Señor, anhelando ver cumplirse, Señor. Hoy entregamos esta clase, te pedimos, Señor, que lo que aprendimos hoy sea de conciencia para cada uno de nosotros, que podamos tener no solamente esta clase para hoy, Señor, sino que marque Dios a nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, este crecimiento, Señor, este proceso, Padre, para poder mantenernos firmes, Dios. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque has podido mostrarnos, Señor, a través de todas estas clases, tu fidelidad, tu amor, Señor, tu paciencia, tus bendiciones, Señor, los anhelos de tu corazón para con nosotros. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú sigas siendo aquel Padre amoroso, aquel amigo fiel, Señor, aquel que nos acompaña, que nos cuida y que nos seguirá
enseñando en este camino, Espíritu Santo. Hoy bendigo a todos los estudiantes que están aquí, Señor. Gracias porque están a punto, Señor, de terminar este nivel, de bajar a las aguas, Señor, algunos de asistir a su encuentro, Señor. Yo te pido que aparejes los dineros, aparejes los tiempos, Señor, aparejes, Señor Jesús, aún lo que tal vez para ellos es imposible, Señor. Muéstrales que eres un Dios que hace posible lo imposible, Señor. Hoy los bendigo, declaro, Señor, cielos abiertos, declaro, Señor, que esta semana en sus casas, con sus familias, en sus trabajos, en sus lugares de estudio, donde quieran que estén, Señor, van a ver tu gloria y tú estarás ahí acompañándolos. Los bendecimos en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que has hecho en la vida de Daniela y te pedimos, Señor, que así como hoy hemos oído el testimonio de ella, de nuestra boca, Señor, saldrá un testimonio de lo que tú harás con nosotros, Señor. Hoy te damos la gloria, la alabanza y la adoración porque solamente son para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Listo? Muchas gracias, Amén, Andresito. gloria a Dios. Amén, Para gracias. todos. Nos vemos. Dios Dios los les bendiga. guarde. Hasta luego. Hasta luego.